Definitivamente un tema que nos impacta a todos, pero sobre todo a los que se acaban de pensionar y están futuros cercanos a pensionarse. Han habido cambios en cómo se repartirá o cómo se pagarán, ¿verdad? Ciertos detalles del ROP, así que esto lo vamos a profundizar para que a usted le quede requete claro. Hoy está con nosotros el asesor financiero Esteban Bogantes. Esteban, como siempre, un placer tenerte aquí en casa. Muy buenos días. Gracias, Patricia. Igualmente, como siempre, súper bien estar por acá. Ok, vamos de lleno, ¿verdad? ¿Cuáles son estos cambios principales que aplican al ROP desde ya? Sí, bueno, básicamente el cambio principal que se va a aplicar es la metodología de cálculo para la renta permanente, que es una de las opciones de retiro que tenemos del ROP. La renta permanente es que se me calcula un rendimiento sobre el capital del ROP que yo tengo acumulado, y yo lo que recibo cuando estoy pensionado, eso hay que aclararlo, es ese rendimiento que mi capital me genera. Esto, anterior a esta ley que se aplicó, que empezó a regir ahorita en este mes de septiembre, se calculaba durante los últimos 12 meses. Ahora se calcula durante los últimos 36 meses. ¿Esto para qué? Para evitar que años malos, donde los mercados financieros, como este, por ejemplo, están tan convulsos y han perdido muchos rendimientos a nivel internacional, ¿verdad? Esto hay que aclararlo porque a veces creemos que es un tema de administración de las operadoras de pensiones, y no, o sea, básicamente si vemos todos los índices a nivel internacional han tenido bajas. Entonces, para evitar que en años malos estas fluctuaciones golpeen los rendimientos que reciben los pensionados, Correcto. se decidió ampliar a 36 meses. ¿Para qué? Para que en un plazo de más meses el impacto sea menor. Entonces, igualmente, cuando los rendimientos son muy buenos, como lo fueron en 2020 o 2021, que los mercados de inversión estuvieron bien, pues recibiríamos un poquito menos, pero lo que se busca es mantener un ingreso balanceado, que ni en años muy buenos pues nos llegue un poquito más, pero en años malos tampoco se nos caiga, porque lo que se busca con estos dineros de pensiones es que la persona tenga estabilidad financiera en una etapa tan importante de su vida. Ahora, pero, a ver, no, o sea, no tenemos muy claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que recibimos mes a mes? Sí, en esta modalidad, básicamente de renta permanente, lo que se reciben son rendimientos del capital. Vos tenés un dinero... como los intereses de cuando yo tengo platita guardada en el banco. Exactamente, para hablarlo en un ejemplo que mucha gente entiende. Sí. Vos tenés un capital de dinero, lo metes en un certificado a plazo, por ejemplo, y recibís mes a mes un rendimiento que ese certificado te genera. Básicamente es esta misma figura financiera. Entonces, lo que recibe el pensionado en la renta permanente es el rendimiento del capital que tiene. El capital se mantiene en el tiempo, no se toca, y los rendimientos es lo que la persona recibe para poder compensar con la pensión del IBM o del otro régimen que pueda tener. Ahora, una persona, ¿cómo puede saber lo que efectivamente va a recibir y que está recibiendo lo justo o lo correcto, digamos? Sí, bueno, lo que va a recibir las personas que están por pensionarse, cada operadora de pensiones tiene la obligación de decirle cuánto es lo que le va a corresponder de acuerdo a la cantidad de dinero que están acumulado y a la modalidad que logre escoger la persona. Y los que ya están pensionados, pues básicamente las operadoras lo que hacen es hacer transferencias a una cuenta, es aparte del IBM, no llega junto. Entonces, verificar su estado de cuenta y ahí va a ver qué es lo que corresponde mes a mes a lo que está llegando de la operadora de pensiones. Es muy importante para las personas, y esto es un consejo, de que revisen sus estados de cuenta para que sepan qué les está llegando y si les está llegando lo correcto o no. Claro. Porque muchas personas, Patricia, no revisan esto, lo dan por hecho y detrás de los cálculos hay personas, hay seres humanos que pueden también equivocarse. Exactamente. Esto, Y pues es bueno estarlo verificando, que mes a mes llegue lo que yo realmente tengo que recibir. Ahora, ¿estos cambios no aplican para las personas que se pensionaron anteriormente? No obligatoriamente. Los que ya están pensionados y están en renta permanente, les vence, por ejemplo, si ya tienen 2, 3 meses, eso va a vencer dentro de 8 o 10 meses, porque se calcula año a año. Podrían hacerle ahorita un reajuste para que a partir de ahorita ya puedan aplicarlo de los 36 meses, o pueden esperarse a que termine este periodo de un año en el que están todavía inmersos y ver si cambian a otra modalidad de entrega o si ya aplican el cálculo de 36 meses para que les mejore un poco el ingreso. O sea, son dos opciones. Sí, digamos, básicamente son dos opciones, es la renta permanente y el retiro programado. Y el retiro programado. El retiro programado es que te van dando parte del capital y también un rendimiento. Pero aquí sí, poco a poco el capital del ROP se va comiendo, ¿verdad? Lo vamos disminuyendo. Entonces los rendimientos también tienden a disminuir en el tiempo. Esto Ahora, es algo ¿cualquier persona puede elegir cualquiera de las dos? Sí, puedes escoger cualquiera de las dos. Sí, eso tiene que hablarlo con su operadora de pensiones, pero puedes escogerlo en su momento y sí saber muy bien cómo está su situación financiera
en ese momento, también el tema de salud. Algunas personas, por ejemplo, optan mucho por la renta permanente porque finalmente eso se convierte y en parte como de su herencia a sus hijos o eso, a los beneficiarios que quieran dejar, ¿verdad? Que también es válido. Sí. Mucho también va a depender del monto de pensión del IBM o del otro régimen que tengan que ya reciba, porque recordemos que el ROP es un complemento a esto, no es la pensión en general total. Ahora, vos cuando decís la que no es permanente, sino la otra, la que uno puede peñiscar, digamos, del capital, el retiro programado, Ajá. es un porcentaje, me imagino, porque si no todos serían, en sí, este momento te lo todos van a dar, iríamos a coger una buena tajada, ¿verdad? No te lo van a dar total. Sí, hay una fórmula de cálculo que aplica en donde hay una expectativa de vida que entiendo son bastantes años lo que le aplican. Y es como en tractos largos, no es que yo pueda peñiscar cada año un pedacito de mi capital. No, o sea, te lo van a calcular por una expectativa de vida y de acuerdo a esa expectativa de vida te van a dar lo que la fórmula indique y te van a ir dando poco a poco el capital. Básicamente, para que entendamos, el 60% de las personas ha optado por la renta permanente. Entonces, esto lo que nos puede decir es que muy posiblemente cuando les presentan los cálculos, la renta permanente hace un poquito más de sentido para la mayoría de personas. Probablemente están recibiendo más que por la otra metodología. Entonces es importante para las personas que a la hora, por ejemplo, los que están por pensionarse, se sienten bien y estudien bien todas las posibilidades, que le expliquen qué implica cada opción de estas y sobre todo que entiendan cómo es su situación financiera actual y cómo se va a organizar de ahí en adelante en ese periodo de su vida que ocupa muchísimo orden. Bueno, yo anteriormente te estaba preguntando, ¿verdad? ¿Cómo una persona sabe? Vos decías que hay que revisar, pero así como para que le quede claro a todos en casa, porque esta es una de las cosas que generan muchas dudas, ¿verdad? Que uno no tiene muchas veces la idea del cálculo de cuánto me va a tocar en el momento que me pensione. ¿Nos podrías dar como un ejemplo práctico? Claro, mira, en esto hay muchas herramientas, Patricia. No te puedo dar en números porque necesitaría conocer los números de algo, pero todas las operadoras en sus páginas tienen una calculadora de cálculo de su pensión. Y ahí le va a pedir sus datos del tiempo que lleva cotizando, de la edad que tiene, y te va a dar un cálculo estimado. Están las páginas web, ahí se pueden meter, inclusive en la SUPEN también está. En la misma página de la SUPEN había una calculadora, ahí puede hacerlo. Las personas que no les gusta tanto el tema de tecnología pueden ir a cualquiera, a donde están afiliados a su operadora de pensiones y la persona en plataforma le va a hacer el cálculo y le va a dar un documento donde indique esta proyección de ingresos que tiene. Ahora, estos ingresos o estos repartos, ¿verdad? Esto que nos va a tocar mes a mes, nos llega depositado en una cuenta, hay que ir a cobrarlo. ¿Cómo es que funciona ese pago del ROP? No, generalmente te van a pedir una cuenta IBAN y te van a hacer una transferencia, correcto. Mes a mes una transferencia. Por eso decía que lo importante es estar verificando en el estado de cuenta que llegue y que llegue el monto que nos dijeron que tenía que llegar, que verifiquemos que esté correcto. Claro. Ahora, ¿qué pasa después de esos 36 meses que nos comentabas, verdad? Donde ya se cumplieron los 36 meses, ¿qué es lo que debo de hacer? No, ahí la operadora te va a volver a recalcular con los otros 36 meses hacia atrás de los rendimientos que han tenido las inversiones. Y va a volver a quedar congelado por 36 meses. Ahora es año a año. Bueno, anteriormente la ley era 12 meses. Correcto. Ahora va a ser cada 36 meses. Entonces, a los 36 meses, y la persona que optó ahorita en septiembre por esto, en septiembre, dentro de 3 años, estamos hablando de 2025, va a volver a recalcularle nuevamente con los últimos 3 años los rendimientos de las inversiones y le van a pactar una renta permanente, una renta fija. O sea, yo puedo tomar la decisión de cambiar después de esos 36 meses, porque está la permanente y la otra, ¿verdad? Sí, podría. ¿Yo puedo cambiar el sistema cuando cumpla el tracto de una o no? ¿Me tendría que quedar fija por el resto de la vida en una de las dos? Sí podría cambiarlo. Bien, ahora, hagamos otro ejemplo, porque esto de ilustrar con ejemplos nos queda mucho más claro a todos. Por ejemplo, si yo tuviera una pensión, ¿verdad?, de 500,000 pesos mensuales, todos estos cambios, ¿cómo impactan, digamos, en ese ingreso? Sí, vamos a ver. Aproximadamente, ¿no? Una persona que, por ejemplo, se pensionó este año y está recibiendo una pensión de 500, que acaba de pensionarse, por ejemplo, hablámoslo en el mes anterior. Correcto. Okay. Se está calculado en los últimos 12 meses. Los 8, 7 meses de este año han sido un rendimiento muy bajos, por lo que hablábamos de toda la crisis internacional, todo el tema en Rusia, todo esto que hemos conversado ampliamente. Muy probablemente su rendimiento ahorita, si se lo calculan a 36 meses para atrás, va a ser mejor, porque los rendimientos de 2021 y 2020 fueron mejores que los rendimientos de 2022. Entonces, una persona que acaba de pensionarse, sí le hace bastante sentido que le hagan este ajuste. Por ejemplo, si pasó antes de la ley, si se pensionó antes de la ley,
por ejemplo, el mes anterior, Sí. ¿verdad? Como ejemplo, sí sería muy bueno que le hagan ese reajuste, ese recálculo, para que no le tomen en cuenta solamente los 12 meses, digamos, 6 meses del año 2021 Ajá. y los 6 meses de 2022, sino que le tomen en cuenta 36 meses hacia atrás. Para atrás, porque claro, para que el promedio sea mejor. Exactamente, porque 2020, 2021 en su totalidad fueron muy buenos, fueron Sí, años claro. muy buenos para el tema de inversiones, porque los mercados, a pesar de que estábamos en pandemia, sí presentaron un crecimiento a nivel de inversiones, los bonos, las rentas fijas, las rentas variables, todo presentó unos crecimientos muy buenos, no hacia este año ha sido un año más de corrección en los mercados. Entonces han venido a la baja y es lo que mucha gente ha visto, no solamente las pensiones, sino en las inversiones particulares. Cuando revisamos los índices, el S&P 500, el Nasdaq, todo está cayendo. ¿Por qué? Porque es un año de corrección. Claro. Acaba de darse un anuncio de la subida de tasas otra vez por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. sí. Eso impacta todas Terriblemente. las tasas a nivel internacional. Entonces, bueno, es muy importante en tu ejemplo, si la persona acaba de pensionarse, que pida ese reajuste, ese recálculo, porque muy probablemente sí le va a mejorar por el promedio de los últimos 36 meses. Ahora, Esteban, ¿qué podemos esperarles? Bueno, que las personas que les falta más bien poquito tiempo de pensionarse, ¿qué pueden esperar, verdad? Porque, bueno, con este panorama sombrío. Sí, con el tema de las pensiones, Patricia, los analistas financieros, los asesores, hemos sido muy claros. Usted no puede depender de solamente ese ingreso. Híjole, si pero eso es lo que digo, esa es la fe, ¿verdad? De que uno tiene la pensión para seguir sosteniéndose en la vejez. Pero las condiciones han cambiado bastante. Sí, Han cambiado bastante. No debería ser, tu plan de retiro no debería estar basado exclusivamente en que voy a recibir de pensión. Y aún con el ROP, que eso nació en el 2000, que es un complemento al IBM, digamos, en la mayoría de casos. Tiene que la persona ser proactiva en la gestión de carteras de inversión, en buscar guardar dinero, asesorarse bien, que eso es muy importante, asesorarse bien con expertos, no empezar a hacer inversiones por su cuenta o con algún aparecido ahí que llega con negocios mágicos que ya hemos visto con lo que termina, en muchas personas que terminan perdiendo no solo lo que tienen, sino hasta lo que deben. Pero sí tiene que tener muy claras las personas que están todavía en sus, bueno, evidentemente en sus 30, en sus 40, inclusive en sus 50 años, que tienen que gestionar por su cuenta algo adicional. Alguna alternativa para sobrevivir. Para que le llegue a complementar lo que puedan recibir de pensión, lo que puedan recibir del ROP, más este adicional le llegue a complementar, porque si su plan es depender solamente de la pensión, probablemente va a verse en algún problema financiero en alguna etapa más compleja, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con esa iniciativa, verdad, de poder sacar el 30% del ROP para pagar deudas? ¿Cómo está esto? Sí, esto hizo mucho ruido cuando salió. Ya fue presentado por el diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás. Todavía no está en discusión, es un proyecto que está presentado, todavía no está en discusión, pero tiene sus detractores desde la parte oficial, ¿verdad? La SUPEN ha sido clara en que no es una buena posibilidad para los pensionados, que el espíritu de la ley, digamos, encierra una buena intención, pero hay que ser claros, el monto del ROP para la mayoría de personas no es un monto alto. No es un monto tan alto. El espíritu de este proyecto es tomar el 30% de eso para que las personas puedan pagar deuda. Cada persona debería hacer el ejercicio de cuánto es el ROP que tiene, cuánto representa ese 30%, cuánto aplicándolo a las deudas que tiene, qué tanto beneficio le va a dar ahorita. Porque creo que tal vez se ha como generado una expectativa de que es mucho dinero y que me va a resolver mi situación financiera actual, pero desgraciadamente, y esto te lo digo por experiencia, la gran mayoría de personas tiene deudas por encima de los 15, 20 millones o mucho más todavía. Entonces, esto es como una gotita de agua en el desierto, o sea, básicamente no les va a hacer ningún cambio actual en su situación financiera y lo que sí les va a perjudicar es en su retiro, en el monto de su pensión. Entonces, todavía no está en discusión. Yo soy de la parte de que no debería ser así, porque al final esos dineros son para el retiro. Y la situación financiera para el retiro actual, y que tampoco nos va a alcanzar en el retiro, como claramente lo estabas diciendo, como estamos viendo, inclusive no va a ser ni siquiera suficiente, ¿verdad? Entonces, si empezamos desde ahora a quitarle en montos, muy probablemente pues la situación cuando tengamos ya que pensionarnos no vaya a ser la más favorable. Qué disyuntiva, ¿verdad? Esto tienen demasiada Hay que cola ordenarnos, este tema. cuando estamos económicamente activos, ser más proactivos en el orden financiero, tratar de hacer un mejor manejo del tema del endeudamiento y vivir dentro de las posibilidades que son podemos. Las reales nuestras. Que podemos, Así exactamente. Esteban, muchísimas gracias, clarísimo el panorama y bueno,
Bueno, que Dios sepa que nos va a tocar en ese momento. Muchísimas Con mucho gracias. gusto. Feliz fin de semana para vos.